En el principio era ella. No un padre, no un hijo, una voz que danzaba sobre las aguas, pero la callaron. Imagina que todo lo que crees saber sobre Dios ha sido manipulado, no alterado por error, sino extirpado con bisturí, con violencia quirúrgica, con miedo. Imagina que hubo una vez, en los primeros siglos de la era cristiana, una figura divina llamada Sofía, tan esencial como el mismísimo Logos. Imagina que esta figura no era una metáfora, ni una alegoría, sino la encarnación femenina de la divinidad. Una parte viva, actuante, creadora, que fue exiliada del relato oficial. El Espíritu Santo con cuerpo de mujer. ¿Te suena exagerado? ¿Blasfemo? Bien, es justo ahí donde empiezan las verdades que nadie quiere que toques. Antes de que la Iglesia se convirtiera en un imperio, antes de que los concilios empezaran a podar lo incómodo y a bendecir lo conveniente, la figura de Sofía ya estaba ahí. No como adorno, sino como origen. Sofía significa sabiduría en griego, pero no es solo una cualidad de Dios, como más tarde intentaron hacernos creer. En los textos gnósticos y apócrifos más antiguos, Sofía es una entidad real, un ser luminoso, un principio activo del universo. Tan activa que incluso fue la causante del mismísimo error original. Pero eso viene después. Primero vamos al texto. En 1945, en un desierto egipcio, unos campesinos descubren una vasija. No sabían que dentro había dinamita teológica. 30 y tantos códices gnósticos, muchos en perfecto estado, entre ellos el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Tomás, el Hipóstasis de los Arcontes, la Sofía de Jesucristo y el clave, el Apócrifo de Juan. En este último se relata una cosmogonía distinta, poderosa, revolucionaria. Un mundo creado no por Dios Padre, sino por una serie de emanaciones divinas, entre ellas Sofía. Sofía no es la Virgen María, no es una discípula, no es una mujer piadosa, es una de las eonas, es decir, una emanación directa del Dios Supremo, junto con otras como verdad, luz, vida. Pero aquí viene el punto de inflexión. Sofía, en su anhelo por crear sin su pareja celestial, comete un error. Da luz a un ser deforme, arrogante, ignorante de la fuente. Yaldabaoth. Ese ser es el que crea este mundo material. Sí, para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, sino una creación imperfecta de Sofía. ¿Estás incómodo? Perfecto, es justo lo que pretendemos. Después de crear sin permiso, Sofía es castigada, exiliada, separada del pleroma, el mundo de la luz, y atrapada entre este mundo y el otro. ¿Te suena? Caída, exilio, redención. Es la misma estructura que le atribuirán después a Lucifer. Pero en este relato es ella. Es Sofía la que cae, no por maldad, sino por amor y exceso de voluntad. Y este punto es demoledor. En los textos gnósticos, el pecado original no lo comete Eva, sino Sofía, pero no por desobediencia, sino por deseo de crear. Un relato completamente distinto. Uno que empodera lo femenino como origen del mundo, del alma, del movimiento, y que, por tanto, tenía que desaparecer. ¿Dónde está Sofía ahora? Dicen que el Espíritu Santo es la parte invisible de Dios que nos inspira, que susurra, que anima, que fecunda sin cuerpo.
Pero los primeros cristianos, los no oficializados, creían algo más profundo. Creían que el Espíritu Santo era femenino y que ese espíritu tenía nombre y que ese nombre era Sofía. Incluso Jesús, en algunos textos gnósticos, dialoga con ella directamente. Sofía, Madre del Todo, ven. En la Sofía de Jesucristo es ella quien revela los misterios ocultos a los apóstoles. No Pedro, ni Pablo, ni Juan. Sofía. Y sin embargo, en el canon bíblico que tú y yo recibimos, ni rastro. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero cuando el que vence escribe los textos sagrados, no estamos hablando solo de historia, estamos hablando de control de almas, de la edición quirúrgica de la divinidad. Y en ese quirófano eclesiástico, Sofía fue la primera víctima. Porque una cosa es eliminar a un personaje histórico de los registros, y otra muy distinta es suprimir a un principio cósmico, a una encarnación del conocimiento puro, a la chispa femenina que, según los textos gnósticos, fue la primera en caer para que la humanidad pudiera levantarse. Sí, has oído bien. Según el Pistis Sophia, el universo no cayó por culpa de Adán, ni por una manzana. Cayó por un acto de compasión de Sofía, una emanación directa del Padre Supremo, que se alejó de su lugar de origen, el pléroma, movida por el deseo de crear. Sola, sin permiso, sin el logos masculino. ¿Y cuál fue su castigo? Ser atrapada en los mundos inferiores, perseguida por arcontes, humillada, dividida, mutilada simbólicamente por atreverse a encarnar el deseo de conocimiento sin filtro, sin tutela masculina, sin bendición patriarcal, y de ahí surgió el mito. La caída de Sofía es el verdadero origen del sufrimiento humano. Y su redención, no la de Cristo, ojo, es la verdadera promesa del retorno al uno. Pero claro, eso no podía permitirse. Una divinidad femenina que no necesitaba intermediarios, ni sacerdotes, ni templos. Una deidad que simbolizaba la sabiduría como experiencia directa, intuitiva, opuesta al conocimiento dogmático, enciclopédico, clerical. Eso era dinamita para Roma y para cualquier institución que quisiera vivir de ignorancia disfrazada de fe. Así que Sofía fue recortada, troceada, convertida en alegoría, en símbolo poético, en nota al pie, cuando en realidad fue el primer verbo, el aliento anterior al aliento, la pregunta anterior al Génesis. ¿Te parece exagerado? Abre el Evangelio de Tomás, o el de Felipe, o las exégesis sobre el alma halladas en Nag Hammadi. Verás que no exagero. Verás que Sofía está en todas partes donde no está el poder. Está en los márgenes, está en las sombras, está en cada mujer que fue quemada por hablar con plantas, en cada bruja que entendía los ciclos de la luna mejor que los salmos, en cada niño que preguntó, ¿y si Dios fuera madre? Y fue mandado a callar. Sofía no era una idea, Sofía era una amenaza, y por eso la disfrazaron de paloma. Sí, la paloma blanca que representa al Espíritu Santo, pero ya domesticada, ya neutral, ya incapaz de gestar vida sin permiso de los concilios. ¿Lo ves? No se trata solo de teología, se trata de soberanía espiritual, de quién puede conectar con lo divino sin pagar peaje. Y Sofía enseñaba que sí, que todos podíamos, sin culpa, sin pecado original, sin redención comprada con sangre. Por eso la borraron. Pero borrar a Sofía no fue un acto de censura, fue una mutilación metafísica, un acto de guerra contra la sabiduría encarnada, contra el principio receptivo, creador, intuitivo, fértil, contra lo femenino, pero no solo lo biológico, sino lo arquetípico. Y lo peor es que lo consiguieron durante siglos,
hasta hoy. El gran problema con Sofía es que no encajaba en la maquinaria. Era libre, y todo lo que es libre resulta incómodo para los imperios que necesitan control. Porque Sofía no necesitaba ser adorada, no pedía templos, no imponía leyes, solo mostraba un camino, el de la sabiduría interior. Una sabiduría que no te daba poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo. Y eso, para cualquier estructura de poder, es dinamita. En los textos gnósticos, Sofía no es un personaje de cuento ni una metáfora piadosa. Es una realidad cósmica, una emanación directa del Uno, anterior al tiempo y al lenguaje, que decide actuar por voluntad propia. Y aquí está el punto clave. Sofía actúa sin el logos masculino, sin la supervisión del orden divino que los patriarcas consideran incuestionable, es decir, crea sin permiso, desea sin permiso, se equivoca sin permiso, y eso para el dogma es inaceptable. Porque si aceptamos que Sofía actuó por impulso creativo, que su caída fue una consecuencia del deseo de conocer, de experimentar, de manifestar, entonces el pecado original deja de ser un problema humano, se convierte en un acto divino, y eso desmonta toda la narrativa del sacrificio redentor. Ya no necesitas a un Mesías que te salve a ti mismo, necesitas recordar que lo divino también cae, que la caída no es el error, sino el proceso, y eso no vende bien. Por eso Sofía desaparece, no por falta de pruebas, no por carencia de textos. La encontramos en los escritos de Valentín, en las enseñanzas setianas, en el Evangelio de la verdad, en las epístolas de los apóstoles ocultas por siglos. Pero cada vez que aparece, se insinúa, se disfraza, se traduce mal, se interpreta peor, porque Sofía cuestiona los cimientos. Imagina una espiritualidad basada en el aprendizaje desde el error, en la sabiduría nacida del descenso, no en el castigo ni en la obediencia. Imagina que el origen de todo no es un juicio, sino una búsqueda. Eso es lo que propone Sofía, y eso es justo lo que destruye el miedo sobre el que se ha construido gran parte de la religión institucional. Así que lo que hicieron con ella fue quirúrgico. No la eliminaron de golpe, la rebajaron, la reescribieron como símbolo, le cambiaron el sexo, la diluyeron en abstracciones y luego la reemplazaron por un Espíritu Santo sin género, sin cuerpo, sin memoria. Pero, si uno se asoma a los textos originales, no a las versiones aprobadas por Roma, empieza a ver los rastros. Sofía no llora. Sofía se arrepiente. Suplica ayuda a la luz suprema y cuando es escuchada, no es destruida. Es restaurada, recupera su lugar en el pléroma y con ella la humanidad entera. ¿No te parece curioso que esa historia nunca te la contarán? Cuando Sofía regresa al pléroma, ese plano de perfección divina lo hace con cicatrices. Y eso lo cambia todo, porque vuelve distinta. Ya no es la misma emanación inocente que se lanzó a crear mundos sin compañía. Ahora es la que ha descendido, la que ha visto la sombra, la que ha llorado y ha entendido que la luz no se aprecia si no se ha habitado la oscuridad. Y eso la convierte en algo más que una diosa, la convierte en experiencia pura. Pero esto no es exclusivo del gnosticismo. En la cábala judía, por ejemplo, aparece una figura femenina que también ha sido arrinconada, la Shejina. En la presencia divina inmanente, la parte femenina de Dios que desciende al mundo, que habita lo profano, que llora con los exiliados y que, según algunos místicos, solo puede redimirse cuando al ser humano la reconoce dentro de sí. En el hinduismo, el principio creativo absoluto no es masculino, es femenino. Se llama Shakti, y sin ella, Shiva no es nada más que un cadáver. Literalmente, es la energía, el movimiento, la manifestación de todo lo que existe. Y adivina, también fue desplazada, domesticada, convertida en consorte de dioses
que antes dependían de ella. Lo mismo ocurre en tradiciones precristianas, donde la gran diosa era la fuente de todo lo visible, o en el mito sumerio de Inanna, que desciende al inframundo y muere para renacer con más poder que antes. En todas estas cosmovisiones hay un patrón. Lo femenino no es lo débil ni lo pasivo, es lo activo, lo transformador, lo esencial. Pero cuando el poder cambia de manos, la narrativa cambia de género. Y en ese cambio, Sofía se convierte en un símbolo incómodo. Porque recuerda lo que fuimos antes de que la historia se escribiera con espadas, antes de los concilios, antes del miedo, antes del silencio impuesto. ¿Y sabes lo más fascinante? Que a pesar de los siglos, a pesar de la censura, a pesar de los dogmas, ella sigue apareciendo. Cada vez que una persona busca sentido en el caos, Sofía está ahí. Cada vez que alguien se atreve a decir, no entiendo, pero quiero saber, ella responde. No con dogmas, con dudas, no con castigos, con caminos. Y quizá por eso sigue siendo peligrosa, porque no viene a salvarte, viene a despertarte, y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Lo más ofensivo no es que borraran a Sofía, lo más ofensivo es que lo hicieron a plena luz del día, con documentos, con sellos, con listas negras, con fuegos bien organizados. El Concilio de Nicea, año 325. ¿Sabes lo que se votó allí? No solo la divinidad de Jesús. Se definió qué textos entraban y cuáles se tiraban al pozo del olvido. Y curiosamente, los textos que hablaban de lo femenino sagrado, de la sabiduría como principio creador, de la divinidad como madre, quedaron fuera. ¿Casualidad? No, estrategia. Desde entonces, todo lo que sonara a gnóstico, a místico, a experiencia directa con lo divino, fue calificado de herejía. ¿Y qué tenían en común todos esos textos? Sofía, la figura incómoda, la mujer que no obedecía, la sabiduría que no venía de Roma, sino del alma. Como ya hemos dicho antes, en uno de esos textos se explica que Sofía, al crear sin el permiso del Dios Supremo, da origen a una entidad imperfecta, a Yaldabaoth, un dios menor, arrogante e ignorante. Y aquí viene lo fuerte. Ese dios menor, según el texto, es el que se hace pasar por el Dios del Antiguo Testamento. Sí, has oído bien. Para los gnósticos, el Dios que castiga, que exige sacrificios, que se enfada como un niño, no es el verdadero, es una copia, una creación errónea nacida de la sabiduría en su momento más vulnerable. ¿Entiendes lo que esto implica? Que toda la estructura de poder basada en el miedo podría estar sustentada sobre un malentendido divino, y que la única forma de corregirlo es volver a mirar a Sofía, pero no como símbolo ni como poesía, como lo que fue y es, la primera que lo intentó, la que se atrevió a crear sola, la que cayó para que nosotros aprendiéramos a levantarnos. Y eso no entra en ningún catecismo. ¿Cuántas veces has sentido que te falta algo en tu fe, aunque hayas hecho todo bien? ¿Te has preguntado por qué la religión tradicional suena tan hueca, tan rígida, tan ajena? Quizá porque durante siglos nos dieron solo media historia. Nos dieron al Padre, nos dieron al Hijo y al Espíritu Santo lo volvieron neutro, invisible, sin rostro, sin género, sin historia. Pero, ¿y si ese Espíritu Santo que invocan millones fuera Sofía disfrazada? Los gnósticos lo creían, y no solo ellos. Varios textos siríacos, incluso dentro del cristianismo primitivo, se refieren al Espíritu Santo en femenino. En hebreo, la palabra ruach, espíritu, es femenina. En arameo, ruka también. ¿Y sabes qué? En los primeros siglos había sectas cristianas que adoraban al Espíritu como madre. Pero eso era un problema para el nuevo orden. Un Dios Padre necesita obediencia. Una diosa madre ofrece libertad. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Cuando exiliaron a Sofía, no solo eliminaron una figura femenina divina,
eliminamos de raíz la posibilidad de tener una espiritualidad encarnada, una que no se vive de rodillas, sino también con el cuerpo, con la duda, con la belleza, con el instinto, con la sabiduría que no se aprende, sino que se recuerda. Porque la sabiduría verdadera no baja desde el púlpito, brota desde el fondo del alma, y ese brote se llama Sofía. Y por eso, hoy, sin darnos cuenta, la estamos buscando en todas partes, en los libros de autoconocimiento, en las terapias alternativas, en el tarot, en la astrología, en el yoga, en cada intento de recuperar la conexión con algo más grande, más dulce, más sabio que un Dios que exige sacrificios. La buscamos incluso cuando no sabemos su nombre, y cuando la encontramos, no gritamos, lloramos, porque es como si volviésemos a casa. Dicen que los dioses nunca mueren, solo se esconden, y que cuando la humanidad está preparada, regresan. Sofía no fue destruida, fue silenciada, fue sepultada bajo capas de dogma, miedo y obediencia. Pero el alma humana tiene memoria y la está llamando de vuelta. Porque estamos hartos de religiones que nos hacen sentir pequeños, hartos de patriarcas que nos prometen redención mientras nos enseñan a agachar la cabeza, hartos de que la espiritualidad se reduzca a castigo, deber y culpa. Sofía no viene a reemplazar a Dios, viene a completarlo, viene a devolvernos lo que nos quitaron, una visión del mundo donde lo sagrado no es vertical, sino circular, donde el conocimiento no se impone, se recuerda, donde la verdad no se grita, se susurra, donde no hay infierno, porque no hay castigo para los que buscan con el corazón. Y ese retorno ya ha comenzado. Está en cada mujer que despierta, en cada hombre que deja de temer a su sensibilidad, en cada alma que se atreve a cuestionar la herencia espiritual que recibió como cadena y la transforma en camino. El regreso de Sofía no es solo una revelación, es una revolución, silenciosa, sí, pero imparable. Y quizá, solo quizá, eso es lo que más temen los que aún gobiernan desde el púlpito, que recordemos que no necesitamos intermediarios para hablar con Dios, que el Espíritu Santo tenía rostro y que ese rostro era femenino. ¿Y si el espíritu que tanto invocaste siempre fue ella y tú, sin saberlo, la llevabas dentro? Fin del episodio, pero no del archivo.